Hola chicos, buenas tardes, esperando que se encuentren bien. Y pues nada, empezamos con nuestra clase de psicología. Anteriormente estuvimos hablando acerca de las diferentes perspectivas sobre las cuales se basa la psicología, que recordarán también llamamos corrientes teóricas y estuvimos viendo las diferentes corrientes o diferentes perspectivas. Una de ellas, si mal no recuerdo, la última era la perspectiva biológica. Continuando dentro de ese tema, las diferentes perspectivas o corrientes, seguiremos con lo que es la perspectiva psicodinámica. Bien, esta perspectiva psicodinámica está principalmente enfocada hacia los trabajos de Sigmund Freud. Sigmund Freud es considerado el padre del psicoanálisis y se tiene la idea de que nació en Viena, pero no es así. Él tiene un origen eh, de la República Checa, del país de la República Checa, específicamente de Moravia. Eh, Se da esta confusión principalmente porque desde muy pequeño tiene que trasladarse hacia lo que es Viena, pero bueno. Eh, Les mencionaba, es padre del psicoanálisis, considerado padre del psicoanálisis, que consiste en dar una retrospectiva en la vida del individuo y fue un médico de principal, bueno, su época data del siglo XX y las ideas determinantes o tiene las ideas determinantes acerca de lo que es el comportamiento y cómo éstas tienen un efecto revolucionario en la época actual. No es exclusivamente en la psicología, sino también en otros campos. Los trabajos derivados de Freud proporciona principalmente un medio útil no solamente para el tratamiento de diversos trastornos mentales, sino también para comprender fenómenos cotidianos como los prejuicios o inclusive van enfocados a las cuestiones de la agresividad. La siguiente perspectiva es la perspectiva cognitiva, enfocada a la comprensión de las raíces del entendimiento. El camino hacia la comprensión del comportamiento conduce a algunos psicólogos directamente a estudiar las cuestiones relacionadas a la mente y esto es derivado en parte del estructuralismo o de la perspectiva en la que se concentran los procesos que permiten a las personas conocer y comprender el mundo y así como los pensamientos que se tenga de ese mismo mundo. Es decir, la mente del ser humano es quien crea las diferentes realidades, por llamarlas de alguna manera, y el cómo concibe esa persona el mundo a su alrededor. Esas situaciones de cómo una persona comprende, interpreta y representa el mundo exterior, los psicólogos tratan de explicar también cómo es que al momento de procesar la información, cada una de las formas de pensar influyen en nuestro comportamiento. Por ejemplo, si yo creo que algo aquí está mal o es agresivo para, esto es en relación a lo que yo creo, a lo que yo pienso, obviamente voy a tener una actitud negativa hacia ese objeto, esa situación o esa persona. Entonces, esta perspectiva cognitiva va a depender de
lo que el individuo piense, sienta, razone acerca del mundo exterior y esa percepción va a influir directamente en la forma de ser de esa persona. Los psicólogos que se basan en esta perspectiva formulan preguntas que van desde algo sencillo como por ejemplo el ver la televisión y poder estudiar al mismo tiempo y tratan de explicar cómo el individuo tiene ciertos o diferentes comportamientos respecto a estas dos situaciones de ver televisión y estudiar al mismo tiempo, por ejemplo. También se encargan de tratar de comprender, como ya hemos visto, comprender el mundo y la preocupación por describir los patrones o con qué regularidad va a tener el individuo las mismas reacciones ante las situaciones similares. ¿Vale? Si aquí reaccionó enojado, entonces en una situación similar, casi parecida, la reacción sería exactamente la misma. Y es lo que tratan de estudiar esta perspectiva, las diferentes situaciones, comportamientos y razonamientos del ser humano hacia un objeto del mundo exterior o alguna situación del mundo exterior. La siguiente perspectiva es la perspectiva conductual. Que es la observación o prácticamente las perspectivas que hemos visto anteriormente tratan de enfocarse al interior del organismo o al interior de la persona para tratar de determinar diversas causas de comportamiento, mientras que la perspectiva conductual utiliza una aproximación muy distinta. La perspectiva conductual surgió a partir del rechazo del énfasis inicial de la psicología, que ponía en funcionamiento o ponía en primer punto las cuestiones relacionadas a la mente, sugiriendo que en lugar de ello el comportamiento observable debería ser el punto central de atención en el campo. Es decir, no enfocarte en lo que hay aquí adentro, en la cabeza de la persona, sino enfocarte en cómo actúa, en algo que sí puedes ver de manera real, no algo que trates de eh, imaginar o trates de estudiar muy interno, sino las exteriorizaciones del comportamiento de las personas. Uno de los mayores representantes de este tipo de enfoque es, ya habíamos hablado de él, me parece, Watson, primer psicólogo importante de los Estados Unidos y prácticamente sus trabajos en la década de los años 20 sostenían que se podía obtener una comprensión completa del comportamiento de una persona al estudiar y modificar el ambiente en el que éstas actuaban. Si una persona estaba en un ambiente X, el que sea, si yo cambio a esta persona a un ambiente un poco más amable o un ambiente distinto, entonces el comportamiento de esa persona también iba a variar. Y eso es lo que reflejaba Watson en sus escritos. De hecho, veía con cierto optimismo que mediante un adecuado control del entorno, una persona podría eh, cambiar cualquier tipo de comportamiento que se deseara. Si, por ejemplo, querías volver ahora a una persona, en lugar de que sea buena, volverla mala o con actitudes diferentes negativas, lo que tenías que hacer es cambiarlo a un ambiente un poco más hostil. Sus propias palabras aclaran esta filosofía y este sí, de plano, anótalo, es como su frase. Decía, denme una docena de niños sanos y bien formados y mi propio mundo bien especificado para criarlos y les garantizo escoger al azar a cualquiera de ellos y capacitarlo para convertirlo en un especialista de cualquier área que se me ocurra, médico, abogado, artista, comerciante, y sí,
hasta mendigo y ladrón, independientemente de sus talentos, inclinaciones, tendencias, capacidades, vocaciones y de la raza de sus antepasados. Esto refleja, como mencioné hace ratito, muy bien la filosofía o muy bien el pensamiento que tenía Watson acerca de las personas y el entorno. Una persona que sea criada bajo ciertos conceptos de cierta manera puede llegar a convertirse en cualquier cosa que se deseara, desde una persona exitosa hasta una persona orillada al fracaso o a la mendicidad inclusive. ¿Sale? Esa frase que te acabo de mencionar, igual, porfa, la escribes en tu libreta todo completito. En años más recientes, la perspectiva conductual fue encabezada por el psicólogo Skinner, quien hasta su muerte en el año 1990 fue el psicólogo contemporáneo más conocido. Gran parte de nuestra comprensión sobre cómo se aprenden nuevos comportamientos se basa en la perspectiva conductual. La perspectiva conductual se hace presente en todos los senderos de la psicología y en los procesos de aprendizaje. Una persona está expuesta, según esta teoría, a aprender cualquier cosa siempre y cuando se le modele para ello, desde algún deporte hasta alguna otra situación enfocadas al estudio, enfocadas, no sé, al ocio o cualquier otra situación, ¿vale? Siguiendo con lo que son nuestras perspectivas, la anterior, la que vimos, la conductual, en mi punto de vista, es una de las perspectivas más relevantes y más interesantes que tiene la psicología. Perspectiva humanista, las cualidades únicas del Homo sapiens. Como sabrás, el Homo sapiens es dentro de la teoría de la evolución la última fase de dicho elemento, es decir, una vez que empezamos a dar este paso de lo que es la evolución, nosotros nos encontramos en lo que es esta última característica, lo que es el Homo sapiens, con capacidad para razonar, interpretar y sentir lo que hay en su mundo exterior. El rechazo a las concepciones de que el comportamiento está determinado en gran medida por situaciones biológicas, es decir, en relación a nuestro cuerpo, cuestiones automáticas que no podemos o situaciones que no podemos controlar por procesos inconscientes o únicamente por el ambiente, esta perspectiva humanista le da un enfoque un tanto distinto, en el cual sugiere que las personas están dotadas de forma natural con la capacidad de tomar decisiones respecto a sus vidas. Es decir, no influye ni el ambiente, no influye cuestiones biológicas, cuestiones físicas, sino es por el simple hecho de ser personas pensantes que tenemos esa capacidad para saber qué es lo que podemos hacer y cómo controlar nuestro comportamiento. En la opinión humanista se enfoca al libre albedrío, es decir, a la libre decisión o capacidad humana para tomar decisiones respecto a nuestra propia vida. Que si una persona actúa mal, no es porque el ambiente, no es porque sus situaciones biológicas, la sangre, la falta de ciertos elementos químicos en el cerebro, no es por eso, según la perspectiva humanista, sino es porque él así lo decidió. Esta perspectiva asume también que las personas tienen capacidad para hacer elecciones y que desde este punto de vista, alguien que lucha solo por alguna situación no sería mejor ni peor que una persona que tiene situaciones elevadas. Es decir, si una persona quiere luchar por un empleo en donde le pagan poco, no es más ni menos que una persona que lucha por tener un empleo con un salario mucho más alto. ¿Por qué? Porque ambos están tomando
la capacidad de decisión que les fue otorgada al momento de ser concebidos como personas pensantes. Más que cualquier otro enfoque, la perspectiva humanista subraya la función de la psicología en el enriquecimiento de la vida, es decir, va a buscar que cualquier situación que una persona afronte debe de estar enfocada a la realización de esos mismos. No importa si sea algo grande o algo pequeño, que si es lo que quiere, la psicología se debe de encargar de apoyar o brindar el enriquecimiento necesario a la vida de las personas. Esta perspectiva ha tenido una influencia muy importante dentro de los psicólogos, recordándoles que esta rama de la ciencia está encargada principalmente del compromiso con el individuo y la sociedad. Y pues nada, hasta acá dejamos con lo que son las perspectivas, teorías filosóficas. Y pues ya saben, cualquier duda que tengan, pues nada, contáctense conmigo, tomen los apuntes lo mejor posible, no solo los rayones que yo hago acá. Ya saben que ustedes deben tomar sus apuntes, sus notas lo mejor posible, ¿vale? Nos vemos por WhatsApp y pues nada, eso es todo por ahora.